En algún momento, nuestros días estaban llenos de vida y calidez, pero con el tiempo ese calor comenzó a desvanecerse. Ricardo y yo no discutíamos, no nos gritábamos el uno al otro. Por el contrario, nuestro matrimonio parecía estable y tranquilo. Pero esa estabilidad empezó a sentirse fría. Nos convertimos en una pareja que simplemente coexistía. Hablábamos sobre lo que había que hacer. Dividíamos las tareas del hogar y, a veces, recordábamos lo bien que estábamos antes. Todavía sentía cariño por él, pero había cambiado a algo diferente. Un hábito que ya no traía alegría. Él también parecía notar este cambio, pero, al igual que yo, no sabía cómo detenerlo. Nos aferrábamos a nuestros roles de esposo y esposa, pero algo nos faltaba. Una mañana comenzó como cualquier otra, aunque en el aire se sentía un leve cambio, como una promesa de algo diferente. Mi esposo, Ricardo, se acercó a mí en la cocina mientras yo removía la leche en mi café. Su mirada estaba llena de expectativa cuando dijo: «Alicia, ¿podrías ayudarme? La empresa está organizando un maratón benéfico, pero no puedo participar. Realmente necesito tu apoyo». Sabía que, por lo general, solo me pedía ayuda en casos extremos, así que no pude negarme. Además, me pareció una oportunidad para romper con la rutina que últimamente se había vuelto gris y monótona. Al llegar al lugar del evento, todo era un hervidero de actividad. La gente iba de un lado a otro, los participantes se preparaban para la carrera y, en medio del caos, vi un rostro familiar. Era Mateo, el hijo de mi amiga Isabel. Ya había cumplido 21 años, y apenas podía reconocer en él al niño que solía llevar conmigo a los museos. «Alicia, qué sorpresa verte aquí», dijo Mateo, claramente asombrado pero con una sonrisa sincera. «Hola, Mateo», respondí intentando sonar casual. «Sí, Ricardo me pidió que lo reemplazara. Está ocupado hoy». «Vaya, no esperaba verte aquí», dijo mientras sus ojos recorrían la multitud antes de volver a mirarme. «¿Qué te parece todo esto? No parece ser lo tuyo». Encogí los hombros y me reí nerviosamente. Para ser honesta, no es lo mío, pero ya sabes, nunca está de más tener una experiencia nueva. ¿Una experiencia nueva, dices? Bueno, entonces ya podemos considerar este día como un éxito. Has salido de tu zona de confort. Asentí, aunque sus palabras me hicieron sentir un poco incómoda. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿No parece que el maratón sea algo típico de ti? Mateo se rió. «Oh, yo no estoy aquí para correr. Soy voluntario. Ayudo a organizar todo esto, aunque, para ser sincero, hay bastante caos. Pero hay algo especial en ver a la gente unirse por una causa mayor». Sus palabras despertaron en mí un cálido respeto con un toque de envidia. Hablaba de su trabajo con un entusiasmo que yo parecía haber perdido hace tiempo. «Suena importante», dije, buscando una respuesta que no sonara falsa. ¿Sabes? Cada vez que veo a las personas creando algo o superándose, pienso que todo esto vale la pena. Si alguna vez quieres ver cómo puedes hacer algo más que solo asistir a un maratón, avísame. Tengo algunas ideas. Levanté las cejas, sorprendida, pero antes de que pudiera responder, él ya se había unido a un grupo de voluntarios, desapareciendo entre la multitud. El maratón terminó entre fuertes aplausos del público. Me quedé para ayudar a los voluntarios a limpiar la zona de descanso de los participantes. Quería sentirme útil, pero al mismo tiempo era una forma de escapar un poco del bullicio. Mientras recogía botellas vacías y envoltorios, Mateo apareció a mi lado cargando un montón de cajas de cartón. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Tú haciendo este tipo de trabajo?, bromeó mientras dejaba las cajas en el suelo. «Déjame ayudarte». «Puedo hacerlo sola», respondí, pero él sacudió la cabeza como si no pensara hacerme caso. «Ya que estás aquí, ¿por qué no intentas disfrutarlo un poco?», dijo guiñándome un ojo. Empezamos a separar la basura y su actitud ligera y sus bromas aliviaron el ambiente. Encontró algunos pases antiguos en una caja y comenzó a inventar apodos graciosos para cada participante, provocándome carcajadas. «Sabes, no te ríes tan a menudo como antes», dijo de repente con una seriedad inesperada mientras seguía recogiendo restos de comida de las mesas. «El tiempo pasa factura», respondí, encogiéndome de hombros. «El tiempo solo toma lo que le permitimos que tome», replicó,
mirándome directamente a los ojos. Nos sentamos a descansar después de terminar con la limpieza, y Mateo comenzó a hablarme sobre su nuevo proyecto social. Su entusiasmo era contagioso, tanto que sus palabras tocaron algo profundo en mí. Sentí que algo dormido en mi interior comenzaba a despertar, algo que no me había permitido ni siquiera recordar. «¿Podrías unirte a algo como esto?», dijo inclinándose un poco hacia mí. «Tienes talento, y lo sabes». Sus palabras se quedaron conmigo incluso después de que terminamos el trabajo y cada uno se fue por su lado. Unos días después, recibí una llamada inesperada de Isabel. «Alicia, hola, ¿cómo estás?». Su voz estaba llena de energía. «Mateo está organizando una presentación de su proyecto en el Centro de Arte. Va a ser algo fantástico. Tienes que venir». «¿Una presentación? ¿De qué se trata?», pregunté, intentando no revelar mi desconcierto. «Es su iniciativa de talleres para niños de familias con pocos recursos. Ha trabajado con ellos para preparar obras que estarán en exhibición. Le haría mucha ilusión que asistieras», añadió con un tono que llevaba un ligero matiz de insinuación. «Bien, lo pensaré», respondí, incapaz de comprometerme de inmediato. El sábado me encontré frente al Centro de Arte. Por dentro, todo era luminoso y acogedor. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, y en las mesas se exhibían pequeñas esculturas hechas por los niños que asistieron a los talleres. El ambiente era vibrante, casi mágico. Mateo estaba de pie en el centro de la sala, narrando la historia detrás de cada obra. Hablaba con tanto orgullo y pasión que los oyentes parecían no querer perderse ni una palabra. «Cada una de estas piezas es una voz que quiere ser escuchada», dijo, dirigiéndose a la audiencia. «No solo creamos arte, también les damos a estos niños la oportunidad de sentir que su esfuerzo importa». Después de su discurso, las personas comenzaron a acercarse para felicitarlo. Me quedé al margen, observando cómo poco a poco el gentío se dispersaba. Finalmente, él se acercó a mí, sonriendo. «¿Viniste?», dijo como si eso fuera algo especial. «Sí, vine», asentí. «Es realmente impresionante, Mateo. Lo que haces tiene un gran impacto». «Pero no es suficiente», respondió. «Para los próximos talleres necesitamos más personas que puedan ayudar. Tienes un gran ojo para el arte y, sinceramente, podrías ser un gran apoyo para estos niños». «¿Yo?», pregunté sorprendida mientras una ola de dudas me invadía. «Mateo, ni siquiera estoy segura de si soy capaz de algo así». «Inténtalo, lo harás bien», dijo con convicción. «Solo piénsalo». Sentí cómo despertaba en mí un deseo que había estado apagado durante mucho tiempo, el de volver a crear, de ser parte de algo más grande. Aunque todavía no estaba segura de a dónde podría llevarme, acepté. Mi decisión de unirme al proyecto de Mateo fue un paso hacia lo desconocido. Comenzamos a trabajar juntos en el diseño del espacio para los talleres. Era emocionante, pero al mismo tiempo extraño. Hacía mucho tiempo que no invertía tanto entusiasmo en algo. Mateo siempre buscaba mi opinión, y su atención hacia mis ideas era casi desconcertante. Cada vez que sugería algo, él reaccionaba con un entusiasmo genuino. «Esto es fantástico, Alicia», dijo un día, cuando propuse usar cintas de colores para crear una instalación. «Tienes un ojo para los detalles que los demás no tienen». Esas palabras me llenaban de confianza. No estaba acostumbrada a que alguien prestara tanta atención a lo que pensaba. Trabajando con Mateo, de repente me sentí importante de nuevo. En una de nuestras pausas, estábamos sentados en el suelo entre latas de pintura y materiales. Mateo abrió con cuidado una botella de agua, tomó un sorbo y me miró. «Alicia, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quieres de la vida?», preguntó con naturalidad, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Me quedé pensando. La pregunta era tan profunda que no sabía por dónde empezar. Antes podría haber respondido sin dudarlo, pero ahora no estoy segura, dije finalmente, mirando mis manos. No he tenido tiempo para pensarlo. «Suena como si te hubieras puesto en pausa», observó, inclinando la cabeza. «Mereces algo más que simplemente esperar». No supe qué responder, así que solo sonreí y volví a trabajar. Esos días que pasamos juntos estaban llenos de conversaciones animadas y risas.
Mateo era atento, ingenioso y tremendamente alentador. De repente me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien valoró mi presencia de esa manera. Cuando los primeros talleres concluyeron con éxito, Mateo decidió organizar una pequeña fiesta para el equipo. Era su manera de agradecer a todos por el esfuerzo que habíamos puesto. El evento se llevó a cabo en un patio acogedor cerca del centro de arte, decorado con guirnaldas de luces, mesas de madera y música que sonaba de unos altavoces. Llegué un poco más tarde de lo planeado, intentando ignorar el nerviosismo que sentía al pensar en encontrarme con Mateo. Ya estaba allí, hablando con algunos voluntarios, pero en cuanto me vio, su sonrisa se amplió. «Por fin, ya empezaba a pensar que te habías arrepentido», dijo mientras se acercaba. «No, solo me retrasé», respondí. La noche transcurrió en un ambiente cálido y amigable. Hablamos de arte, de los niños y del éxito de los talleres. Cada uno expresaba su gratitud por haber sido parte de algo tan significativo. Mateo era el centro de atención, pero siempre encontraba tiempo para todos. En un momento dado, se acercó a mí con una copa de vino y me dijo en voz baja: «Sabes, contigo todo parece más fácil. Probablemente ni siquiera te das cuenta de eso». Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de decir. «¿Es un cumplido?», pregunté medio en broma, aunque con un tono nervioso en mi voz. «Sí, y tal vez no sea solo eso», respondió, mirándome directamente a los ojos. Sentí un calor inquietante que me envolvía, pero antes de que pudiera responder, alguien lo llamó, y él se disculpó antes de alejarse. Más tarde, esa misma noche, cuando la fiesta estaba casi terminando, Mateo se ofreció a acompañarme hasta el coche. Caminamos bajo las luces de las guirnaldas, y el silencio entre nosotros estaba cargado, pero lleno de significado. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, y no sabía si quería olvidarlas o recordarlas para siempre. «Gracias por venir», dijo Mateo finalmente, con un tono suave pero serio. «Significa mucho para mí». «Fue una idea maravillosa», respondí, intentando sonar tranquila, aunque por dentro estaba llena de emociones contradictorias. «Has creado algo hermoso, Mateo. Todos estos niños, sus trabajos son inspiradores porque tú lo eres». Su sonrisa desapareció, y su mirada se volvió intensa. «Tú también inspiras», dijo de repente. Vacilé, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «Yo...» Empecé, pero no pude terminar. Mateo me interrumpió. «Pienso en ti, Alicia, más de lo que debería», dijo en voz baja. Quería negar lo que acababa de escuchar, apartarlo como si no fuera importante, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Su sinceridad me tomó completamente desprevenida. Sabía que estaba mal, pero al mismo tiempo algo en mí se sentía atraído por esa franqueza, por ese momento. «Mateo...» Intenté decir algo, pero no sabía qué. Él se inclinó lentamente hacia mí, con cuidado, como si temiera que pudiera retroceder. Y entonces sucedió. Sus labios tocaron los míos. Fue un beso tierno, casi tímido, pero cargado de una tensión y un anhelo que habían estado acumulándose entre nosotros. Al principio, me quedé paralizada, pero luego respondí, y ese momento se convirtió en un punto de inflexión, donde la realidad comenzó a desmoronarse a mi alrededor. En mi mente se agolpaban pensamientos de que aquello estaba mal, de que no debía hacerlo. Pero mi corazón decía lo contrario. Por un instante dejé que todo se desvaneciera y me sumergí en ese calor. Cuando nos separamos, lo miré, y sus ojos estaban llenos de algo más que deseo. Había comprensión, una conexión que no había sentido en mucho tiempo. «Lo siento», dijo en un susurro. Suspiré, tratando de ordenar mis pensamientos. «No eres el único, Mateo», admití en voz baja. Él asintió, con una mezcla de tristeza y aceptación. «No voy a presionarte, solo quería que supieras lo que siento. Ahora depende de ti». Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el camino de regreso a casa. Después de esa noche, todo cambió. Mis encuentros con Mateo, que antes se centraban únicamente en el trabajo, se convirtieron en algo mucho más profundo. Solíamos quedarnos en el centro de arte más tiempo del necesario, buscando excusas para estar juntos.
Creo que estamos dedicando demasiada atención a los detalles. Bromeó un día mientras repasábamos el calendario de los próximos talleres. Pero, siendo honesto, no quiero que esta noche termine. Sus palabras pesaban en mi conciencia, pero al mismo tiempo me llenaban de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que lo que estaba sucediendo estaba mal, pero no podía detenerlo. Paseos después del trabajo, almuerzos que empezaban como reuniones de planificación y terminaban en largas conversaciones sobre la vida. Todo esto se convirtió en un soplo de aire fresco para mí. Una tarde estábamos sentados en un parque cerca del centro de arte. Mateo sacó un pequeño cuaderno de dibujo de su mochila y lo colocó frente a mí. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando cómo lo colocaba con cuidado. Tu inspiración, dijo con una sonrisa. Tienes que volver a dibujar, Alicia. Sé que eso era importante para ti. Pasé los dedos por la tapa del cuaderno, y los recuerdos de los tiempos en los que creaba con pasión inundaron mi mente. Pero ahora, ese momento se sentía muy lejano. Fue hace mucho tiempo. Suspiré. Ni siquiera sé si puedo hacerlo de nuevo. Claro que puedes, dijo con firmeza. Es parte de quién eres, y quiero que redescubras esa parte de ti. Hablamos hasta tarde aquella noche, y esos momentos estaban tan llenos de significado que empecé a olvidar mi vida cotidiana. A Ricardo, al hecho de que cada paso que daba en este nuevo mundo me alejaba más del anterior. Nuestros encuentros se transformaron en un romance secreto. Estaban llenos no solo de emociones, sino también de verdadera inspiración. Mateo me veía de una manera que hacía mucho tiempo no me veía. Viva, creativa, llena de sueños. Cada vez que regresaba a casa, sentía como el peso de la culpa se hacía más pesado. Pero, por ahora, vivía en los momentos que Mateo me daba. Y aunque sabía que esto no podía durar para siempre, desesperadamente no quería soltar esa sensación de libertad y felicidad. Después de varias semanas de encuentros cada vez más frecuentes con Mateo, la realidad comenzó a alcanzarme en casa. Cada conversación, cada mirada con él traía emociones que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero al regresar a casa, todo se sentía diferente, más pesado. Una noche, al llegar más tarde de lo habitual, encontré a Ricardo esperándome en la cocina. Estaba sentado a la mesa con una taza de té frente a él, pero su mirada estaba tensa. «Llegas tarde hoy», dijo sin levantar demasiado la voz. «Hubo mucho trabajo», respondí, tratando de sonar tranquila. Me observó con detenimiento, como si intentara captar algo que no podía expresar con palabras. «Últimamente te noto distante», comentó. «Es como si tu mente estuviera en otro lugar». Mis manos se apretaron instintivamente en el asa de mi bolso. Sus palabras eran simples, pero percibí algo más en su tono, una sospecha que antes no estaba ahí. «Es solo el cansancio», mentí, desviando la mirada. «El proyecto de los talleres requiere mucho esfuerzo, pero es importante». «¿Importante?», repitió, arqueando una ceja. «Hace mucho tiempo que no hablas de algo con tanto entusiasmo». «¿Qué tiene esto de especial?». Sabía que su pregunta era inocente, pero el subtexto en su voz despertó una inquietud en mí. Había una duda en sus palabras que no podía ignorar. «Es solo algo nuevo», respondí con una sonrisa forzada, evitando su mirada. Ricardo inclinó la cabeza, pensativo, pero no insistió más. Esa noche, mientras yacíamos en la cama uno junto al otro, no pude dormir. Su respiración tranquila era un recordatorio de todo lo que habíamos construido juntos y de cuán lejos estaba ahora de eso. Mi mente estaba llena de contradicciones, la felicidad que encontraba con Mateo y el dolor que sentía al mirar a Ricardo. Sabía que no podía seguir así, pero aún no tenía idea de qué hacer. El siguiente encuentro con Mateo fue diferente. Estábamos sentados en el centro de arte después de terminar un taller, conversando sobre futuros proyectos. Pero esa tarde, la charla rápidamente derivó hacia temas más personales. Mateo, como siempre, era directo y abierto. «Alicia, ¿hasta cuándo vamos a seguir escondiéndonos?», preguntó de repente. «Mateo, ya habíamos hablado de esto», intenté responder con firmeza. «Solo estamos trabajando juntos. Esto
esto lo complica todo. Él negó con la cabeza, mirándome con tristeza. No puedo seguir fingiendo que esto es suficiente. Tú significas mucho para mí, y no quiero mantener esto en las sombras. Merecemos ser honestos, dijo con una voz que combinaba franqueza y determinación. Una ola de emociones me invadió. Sus palabras eran tanto verdaderas como dolorosas, y me obligaron a enfrentar algo de lo que había estado huyendo. Esto está mal, Mateo, dije en voz baja, desviando la mirada. Estoy destruyendo mi familia. Estoy traicionando a Ricardo, y esto no puede continuar. Él no respondió de inmediato. Solo me miró, y en sus ojos vi más dolor del que podía soportar. Si eso es lo que quieres, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Te dejaré ir. Pero debes saber que lo que tenemos es real. Lo que sentimos no es un error. Sus palabras perforaron cada rincón de mi corazón, pero también me recordaron la responsabilidad de la que no podía escapar. Tenemos que parar, Mateo, dije en un susurro. Es lo mejor para ambos. Él asintió en silencio, pero su mirada quedó grabada en mí mucho después de que me fui. Esa conversación me rompió en 1000 pedazos. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero la sensación de pérdida era tan aguda que parecía que había dejado una parte de mí misma en aquel salón del centro de arte. Mientras conducía de regreso a casa, intentaba prepararme para lo que sabía que sería aún más difícil: enfrentar la verdad con Ricardo y asumir las consecuencias de mis acciones. Era mi única oportunidad de recuperar mi camino, aunque el precio fuera altísimo. Cuando llegué a casa, las luces de la sala seguían encendidas. Ricardo estaba sentado a la mesa, con las manos entrelazadas frente a él. Su rostro reflejaba tensión, y supe que la conversación que temía era inevitable. Necesitamos hablar, dijo sin mirarme directamente. Sabía que ocultar la verdad ya no tenía sentido, pero antes de que pudiera decir algo, él empezó a hablar. He estado pensando mucho últimamente. Su voz era baja, pero firme. Nos hemos distanciado, y no se trata solo del trabajo o el cansancio. Algo cambió entre nosotros hace tiempo. Lo he notado, pero no quería admitirlo ni siquiera a mí mismo. Sus palabras resonaban como un eco de mis propios pensamientos. Alicia, debo ser honesto contigo. Continuó tras una pausa. Cometí un error. Encontré a otra mujer. Fue algo breve, pero ocurrió. Su confesión me dejó sin palabras. Destruyó todo lo que creía saber sobre nuestra relación. Pero, al mismo tiempo, trajo una extraña sensación de claridad. Ambos estábamos perdidos. ¿Tú? Pregunté, intentando encontrar sentido en lo que acababa de escuchar. Ocurrió hace unos meses, admitió, bajando la cabeza. Me sentía vacío, y en lugar de enfrentar eso contigo, busqué una salida donde no debía. Fue un error, y lo terminé. Pero eso me cambió. Y no quiero seguir viviendo con mentiras. Su sinceridad me desarmó. La culpa que había sentido, pensando que era unilateral, ahora se veía como parte de un colapso compartido. Yo también tuve una relación, confesé en voz baja, incapaz de seguir ocultando la verdad. Fue un error. Me sentí sola, pero eso no me justifica. Sus ojos reflejaban tristeza, pero no había rabia en ellos. Nos sentamos y comenzamos a hablar, enfrentando las verdades dolorosas que habíamos evitado durante años. Abrimos viejas heridas, compartimos decepciones, miedos y los momentos en los que nos habíamos sentido solos estando juntos. No sé si podamos arreglar esto, dije finalmente. Pero quiero intentarlo. Ricardo asintió, y aunque su mirada estaba teñida de dolor, también transmitía determinación. Si estás dispuesta, yo también lo estoy, respondió. Ambos cometimos errores, pero tal vez esto sea una oportunidad para cambiar. Esa conversación fue dolorosa, pero genuina. Empezamos a hablar de cómo habíamos perdido nuestra conexión y por qué habíamos buscado consuelo fuera de nuestra relación. No fue solo una confesión, sino el primer paso hacia la reconstrucción de algo que casi habíamos perdido. Después de esa noche, la atmósfera en casa cambió. Ricardo y yo dejamos de evitar enfrentarnos y empezamos a dar pequeños pasos para reconstruir nuestra relación. Era incómodo al principio,
como si estuviéramos aprendiendo a convivir de nuevo, paso a paso. La mañana siguiente a nuestra conversación fue inusualmente tranquila. Nos sentamos juntos a desayunar, con nuestras tazas de café entre las manos, pero esta vez el silencio no era tenso como lo había sido durante meses. En cambio, había algo diferente, una sensación de posibilidad. ¿Sabes?, comenzó Ricardo, removiendo su café lentamente. Creo que deberíamos pasar más tiempo juntos, como pareja, sin todas estas distracciones. Estoy de acuerdo, respondí, sorprendida de lo fácil que era decir esas palabras. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Tal vez con cosas simples, sugirió. Cenas sin teléfonos, paseos, y podríamos probar algo nuevo juntos. Así comenzó nuestra reconstrucción. Empezamos con cosas sencillas. Preparar cenas juntos, salir a caminar, hablar sobre cómo había sido nuestro día. Ricardo incluso propuso que nos inscribiéramos a clases de cocina, algo que antes habría sido impensable para él. Una noche me sorprendió diciendo, «Te vi dibujando. ¿Por qué no vuelves a hacerlo en serio?» Su apoyo me conmovió profundamente. Incluso me regaló un nuevo set de acuarelas. Esa misma noche me senté a la mesa y empecé a pintar mientras él revisaba unas fotos viejas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos realmente juntos. El pasado seguía presente, y de vez en cuando surgían tensiones o recuerdos dolorosos. Pero ahora podíamos hablar de ello, y eso lo cambiaba todo. Decidí escribirle a Mateo una breve carta. Le agradecí por ayudarme a encontrarme a mí misma, pero también le dije que nuestras vidas iban en direcciones distintas. No respondió, y eso estuvo bien. Poco a poco, Ricardo y yo construimos una nueva base. Una tarde, durante un paseo, él tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero lleno de una cercanía que habíamos perdido. Me miró y dijo, «Pensé que lo habíamos perdido todo, pero ahora siento que es un nuevo comienzo. Tal vez incluso mejor». Le devolví la sonrisa, sintiendo que sus palabras resonaban en lo más profundo de mí. También retomé el arte. Ese cuaderno que Mateo me había dado marcó el inicio de mi nuevo camino. Me inscribí en clases de acuarela y hasta envié una de mis pinturas a una exposición local. Ricardo me apoyó en todo, incluso venía a verme trabajar algunas noches. Nuestras relaciones se volvieron más auténticas. Dejamos de interpretar roles y comenzamos a vernos como realmente éramos, con todos nuestros defectos, miedos y sueños. No era perfecto, pero aprendimos a escucharnos, y eso lo era todo. Dejé de mirar hacia atrás. Lo que ocurrió con Mateo dejó una huella en mi vida, pero ahora era parte de mi pasado. Un capítulo que me enseñó quién soy y qué quiero. Pero entendí que mi lugar estaba aquí, al lado de Ricardo, en la vida que estábamos construyendo juntos. Este camino no fue fácil, pero gracias a estas pruebas comprendí el verdadero valor de una relación. Volvimos a soñar juntos, y sentí como en mi corazón florecía un nuevo sentimiento: esperanza. Pasaron varios meses desde aquella difícil conversación con Ricardo. Seguíamos trabajando en nuestro matrimonio, y aunque el camino no siempre era fácil, cada paso nos acercaba un poco más. Las viejas heridas a veces resurgían en momentos inesperados, pero ahora las enfrentábamos juntos, en lugar de ignorarlas. Entendimos que la clave para restaurar nuestra conexión no era solo pedir perdón, sino también los pequeños gestos cotidianos. Ricardo comenzó a pasar más tiempo en casa, posponiendo reuniones para que pudiéramos cenar juntos. Incluso asistimos a un retiro para parejas que nos ayudó a replantear nuestra relación desde una nueva perspectiva. Un día, durante un paseo en el parque, Ricardo tomó mi mano. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Me miró y sonrió. «Pensé que lo habíamos perdido todo», dijo con una voz tranquila. «Pero ahora siento que estamos en otra etapa, quizá una mejor». Le devolví la sonrisa, sintiendo que esas palabras resonaban en lo profundo de mí. Mi vida también comenzó a transformarse en otros aspectos. Gracias al apoyo de Ricardo, me reencontré con el arte. Ese cuaderno que Mateo me había dado fue el primer paso para regresar a una parte de mí que había olvidado. Me inscribí en clases de acuarela, y uno de mis cuadros incluso fue seleccionado para una exposición local. Ricardo estuvo a mi lado todo el tiempo, a veces viendo cómo trabajaba, otras ayudándome a elegir colores.
Nuestros días ya no estaban marcados por silencios incómodos o discusiones contenidas. Había autenticidad en nuestras conversaciones, aunque no siempre fueran fáciles. Nos dimos permiso para mostrarnos tal como éramos, con nuestras inseguridades y anhelos. Y eso fue suficiente para empezar de nuevo. Lo que pasó con Mateo dejó su marca en mí, pero se convirtió en una lección más que en una carga. Fue una etapa que me ayudó a redescubrir quién era y qué quería realmente. Sin embargo, ahora sabía con certeza que mi lugar estaba aquí, al lado de Ricardo, construyendo un futuro juntos. El camino que tomamos no fue sencillo, pero esos desafíos nos permitieron entender el verdadero valor de nuestra relación. Seguimos soñando juntos, creando planes y metas que alguna vez parecieron imposibles. Y en medio de todo esto, sentí como mi corazón volvía a llenarse de algo esencial: esperanza.